Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles en este recorrido por los hechos que han sido noticia este jueves en nuestro país y el mundo. De inmediato iniciamos con las informaciones. El centro de acogida vacacional de Jaina fue militarizado debido a un motín realizado por nacionales haitianos en reclamo por el presunto hacinamiento que están viviendo. Eva Santana estuvo en el lugar y nos tiene el reporte. Camiones del cuerpo de bomberos entrando al vacacional, decenas de camiones policiales entrando y saliendo con rapidez de la zona, ambulancias del 911 trasladando a quienes pudieron ser nacionales haitianos, helicópteros sobrevolando el recinto. Esta fue la escena que se vivió la tarde de este jueves en las inmediaciones del centro de acogida vacacional de Jaina, lugar a donde son trasladados los inmigrantes haitianos detenidos por agentes de migración. Eso fue lo que llegaron de último. Aquí desde las 11 de la mañana han llegado helicópteros de su ambulancia, de las Fuerzas Armadas, han llegado lanchas rápidas, hay una embarcación donde por la parte trasera del vacacional sacaron personas, llegaron 6 ambulancias donde han dado más de 3 viajes sacando personas cerradas que no han permitido que nadie pueda pronunciarse, pueda ver qué es lo que está pasando. Entraron camiones contra motines y del Ejército Nacional, de esos que usan cuando hay protestas para amedrentar a la ciudadanía. Entraron camiones de bomberos de San Cristóbal, del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, que entraron. Imaginamos que no es porque hay una fiesta de agua ni están dando ninguna práctica, es porque estaban sofocando una situación que se dice que también se incendió un área. Locales explicaron que este alto despliegue militar se debió a un motín realizado por los haitianos recluidos en reclamo por el presunto hacinamiento que han vivido durante su estancia en el sitio y en demanda de que se deporten rápidamente. Inmigrantes que estaban en el lugar se rebelaron por las condiciones inhumanas en las que están dentro, en las condiciones en las que los transportan. Tienen unos camiones con unas rejas con capacidad para 20 personas y en ellos entran más de 100. O sea, las condiciones en que se están dando las deportaciones no son las condiciones que merecen los humanos, porque no estamos en contra de que se hagan las deportaciones, no, eso nunca. Según datos extraoficiales, fue secuestrado un agente de migración y decenas de personas resultaron heridas, datos que hasta el momento las autoridades no han confirmado. El hermetismo ha llegado a tal punto que moradores de la zona incluso han comparado la situación con el manejo que las autoridades tomaron durante el incendio en la fábrica Vidal Plus en San Cristóbal. Y realmente se trató con un hermetismo. En San Cristóbal sucedió algo parecido con el incendio de la fábrica que está cerca de Toledo, ahí. Un hermetismo que no se sabe, hasta el momento no se sabe cuántos muertos hubieron. Ahí se dice que no hubo muertos, que no hubo heridos, pero sin embargo entraron 10 ambulancias que entraron y salieron sin ningún tipo de respuesta. Están todos los cuerpos castrenses de este país ahí adentro y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo no ha pasado nada? ¿Cómo la sociedad, el país, no tiene una respuesta de lo que sucedió aquí a 20 metros de una escuela? De una escuela que mientras aquí había aún no se sabe lo que había, porque según ellos no había nada, estaba impartiendo clases. Se recuerda que la cantidad de inmigrantes en el recinto ha aumentado en las últimas semanas tras la disposición del presidente Luis Abinader de deportar a 10.000 haitianos por semanas. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema y es que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el Congreso Nacional es la instancia facultada para conocer el proyecto de modernización fiscal, iniciativa de la que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo debía someterse en este gobierno. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. La afirmación del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, es en respuesta al expresidente Leonel Fernández, quien propone que el proyecto de modernización fiscal sea sacado del Congreso. Pacheco recordó a Fernández que en su gobierno sometió una reforma que elevó del 12 al 16% el ITEVIS. Y el presidente Fernández, siendo presidente de la República, que se aumentó el ITEVIS del 12 al 16%, nos habría encantado que el proyecto no hubiera sido por la Cámara o por las cámaras que hubiera pasado. Pero para yo dar una respuesta a esta situación, reitero con todo el respeto que me merece el señor presidente, es el Congreso Nacional la instancia donde estas cosas se discuten.
En representación de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez solicitó que no se graven los alimentos y propone ampliar la base de impuestos sobre la renta a los productores agrícolas. Los presidentes, los políticos, los legisladores, los periodistas, todos tienen que comer. Y como es una necesidad humana comer, nosotros, la posición de la institución ha sido desde el 92, con las 7 reformas que ha habido, que no se le ponga impuesto a la comida que consume el pueblo dominicano. Que no se le ponga impuesto a la comida que consume el pueblo dominicano. Igual posición tiene el vicepresidente de FENACER, Antonio Cruz Rojas, quien entiende que si los alimentos son gravados, los productos alimenticios aumentarán de precios. En ese sentido, nosotros somos firmes y decimos que ese impuesto de gravar los alimentos de consumo y bebidas no alcohólicas es mortal. ¿Por qué decimos esto? Porque del consumo nacional que tiene el país, el 23.2% es de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero lo primero que el Estado debería, a mi juicio, enfrentar es la evasión de los impuestos. Porque mientras yo pago mis impuestos religiosamente, hay gente que se benefician 60 veces más que yo y no pagan impuestos o lo pagan amañado. Entonces ahí es donde yo pienso que el gobierno debería en primer lugar enfilar sus cañones, hacer que todos paguemos impuestos, no unos sí y otros no. Alfredo Pacheco adelantó que aparte de escuchar a los diversos sectores en las vistas públicas, seguirán tratando el tema con el ministro de Hacienda José Manuel Vicente y con el presidente Luis Abinader. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y a propósito, Rebeca Fiallo, una ama de casa que participó en las vistas públicas en la Cámara de Diputados sobre la reforma de modernización del pacto fiscal, expresó que esta implementación de más impuestos sencillamente reunió sobre todas las familias dominicanas de clase media una nube muy negra de mucha desesperanza. Escuchemos. Antes de proponernos a nosotros impuestos, primero el gobierno que muestre de qué manera va a reducir su gasto. Antes de ponerme a mí, que soy una envejeciente, que yo tenga que pagar un IPI en una casa que la adquirí en un momento que tenía un precio y que ahora por estar en un sitio se ha revalorizado y voy a tener que pagar muchísimos impuestos, como si viviera alquilada en mi propia casa. Entonces, para ser puntual, no queremos que nos pongan impuestos en este momento. Lo que queremos es que el gobierno se ponga en régimen, vamos a decir, adelgazar, para que realmente después sopese el pueblo, este pueblo que está aquí, que es el soberano, considerar si queremos y vamos a aceptar el pago de impuestos. Mientras tanto, el presidente del Movimiento Rebelde y de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción, Juan Uvieres, insistió que cada reforma que se aprueba en el país es en perjuicio de las clases pobre, media y los sectores importantes del aparato productivo que pagan el 82% del presupuesto nacional. Durante su intervención en las vistas públicas de cara al proyecto de ley de modernización fiscal, Uvieres sugirió al gobierno una serie de medidas y acciones que ahorran sin afectar a la población ni aplicar la reforma fiscal. Para que pague el impuesto menos que lo que recibe de excepción fiscales. Y hoy yo propongo que le digamos a Barrigol 50-50 después de las ganancias. 50% más ahora que el oro se ha disparado y la plata también. 50-50 para el Estado Dominicano después de la ganancia. Y si Barrigol no le conviene, el Estado de tanto cuarto que ha cogido prestado,
que devuelva 4 o 5 mil millones de dólares a Barrigol para que sea socio o pague la mitad, porque ya Yosan Lobatón ha demostrado como buen gerente. Es verdad que no son buenos gerentes. Planteamos además que en lugar de estar haciendo fideicomisos, que ahora lo van a grabar para entregarle una ruta de guaguas, donde había 1000 choferes y ahora le entregaron a 7 personas para que están manejando dinero del Estado porque cobran 35 pesos para el pasajero y el Estado le completa hasta llegar a 85 pesos sin ninguna fiscalización. El vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, José Abreu, afirmó que las acciones desproporcionadas del Partido Revolucionario Moderno con los recursos del Estado fueron los que llevaron al Partido Revolucionario Dominicano a la situación en la que se encuentra en la actualidad. Los recursos que hoy están haciendo falta y están tratando de golpear a la sociedad dominicana con ese paquetazo que acaban de introducir en el Congreso de la República, ese paquete de reforma fiscal a la cual las golpea significativamente a la clase media y la clase desposeída del país. Durante una entrevista en Matutino Su Mundo expresó esto refiriéndose al proyecto de ley de modernización fiscal planteado por el gobierno en gestión, diciendo que dicha acción golpea significativamente a la clase media y clase baja del país. Asimismo, aseveró que el PRM ha sido sumamente imprudente en cuanto a la toma de préstamos durante sus gobiernos, como también en el desbordamiento de recursos económicos en la pasada campaña electoral. Los presidentes del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Pastor Feliciano Lassen, y de la Fundación Equidad y Justicia Social, Reverendo Fidel Lorenzo, dijeron esperar que la modernización fiscal ayude a mejorar la calidad de los servicios básicos, asegurando que la población más vulnerable viva con dignidad. Sabemos que esto es un momento difícil donde nadie quiere que se ponga impuestos, sin embargo es una necesidad para que el país siga avanzando en materia de salud primaria, de infraestructura de transporte, de mejoría de la seguridad y todos esos servicios que nosotros demandamos al Estado Dominicano, sabemos que con recursos. Obviamente, le pedimos que se haga un sacrificio para todo. Lo justo sería que el que más tenga sea el que más pague, porque obviamente debe ser así. En el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo y esa ley establece la necesidad de sentarnos y abordar 3 grandes pactos. Es interesante que el gobierno se ha atrevido a tocar sectores intocables de la sociedad, pero que disfrutaban de unos beneficios y de unos incentivos que ya no son necesarios, que cumplieron ya su rol, que la gente tenga mejor calidad de vida porque tenga más electricidad, agua potable, salud, que la educación también siga mejorando en la calidad. En todo esto se beneficia a la sociedad dominicana. En su intervención durante las vistas públicas de la Cámara de Diputados, Anery Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, presentó una contundente advertencia sobre los efectos negativos de la posible reforma fiscal en el sector vivienda. Escuchemos. Pues amenaza con un aumento insostenible a los precios de viviendas que estimamos dejaría 6 de cada 10 dominicanos sin acceso a su primer hogar. Nos encontramos altamente preocupados por el retroceso de décadas que podría generar este proyecto fiscal en el sector viviendas, particularmente en el acceso a vivienda asequible. La revisión y eliminación de algunos puntos neurálgicos en este paquete de medidas fiscales es inminente con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector vivienda, asegurando así que los esfuerzos por modernizar la economía no comprometan el derecho constitucional del acceso de los ciudadanos dominicanos a una vivienda digna. Ya estamos de vuelta con más noticias. El líder nacionalista de la antigua Orden Dominicana, Ángelo Vázquez, propuso que los diputados duren 2 años sin cobrar su salario, que
que se les quite el financiamiento a los partidos y a las ONGs, que suman unos 20.000 millones de pesos, y que también se revise la inversión del país en las parturientas haitianas, entre otras propuestas para ahorrar recursos, ahora que se habla de reforma fiscal. A los partidos políticos, a las ONG, que en conjunto complementan más de 20.000 millones de pesos, así como muchos financiamientos que tenemos innecesarios, como los alquileres de los sectores públicos, que se gastan más de 10.000 millones de pesos, al igual que en las parturientas del vecino país extranjero, que se gastan también más de 10.000 millones de pesos. Y propongo simplemente a los diputados un acto de buena fe para el pueblo dominicano. Y paralelo a las vistas públicas, decenas de personas se han congregado frente al Congreso Nacional para protestar por la eliminación de los incentivos de la ley de cine, de acuerdo con lo que contempla el proyecto de modernización fiscal que ha sometido el Poder Ejecutivo. Estamos aquí exigiendo tiempo al gobierno, porque la ley tomó aproximadamente 3 años formularse y el gobierno tiene aproximadamente 2 años en una propuesta de formulación de la ley. Lo que queremos es que nos den tiempo, que tengan la modificación, en lo que en 1 o 2 meses nosotros hacemos un planteamiento de ponerle un tope al presupuesto total de la ley, ponerle un cap a la película también. O sea, nosotros estamos abiertos a la espera, nuestra industria, esta movilización es solo una mínima representación de todo lo que somos, de todo lo que estamos trabajando. Aquí hay producciones que están corriendo y que lamentablemente no pueden estar aquí. Hay gente que trabaja y vive en el interior que todavía lamentablemente no puede estar aquí. Pero esto es una representación de lo que somos, una industria que paga impuestos, una industria que trabaja, una industria que está liderada por mujeres, en un 55%, la mayoría somos mujeres. O sea que estamos a la espera. Los cineastas aseguran tener buenas expectativas tras participar en las vistas públicas y conversar el pasado miércoles con los legisladores que componen la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde advirtieron que el proyecto actual, tal y como fue presentado, podría quebrar la industria del cine en República Dominicana. Por otro lado, la Asociación de Profesionales de la Belleza mostró su desacuerdo con el proyecto de modernización fiscal presentado por el gobierno, en el que se gravará con el impuesto del ITEVI a los servicios de peluquería, estilismo, estética y otros servicios de belleza. En representación del gremio, Andri Quesada advirtió que la iniciativa impositiva pone en peligro la estabilidad de más de 200.000 empresas del sector belleza que operan en el país. El sector de la belleza es un gran dinamizador de la economía, con más de 200.000 negocios de los que dependen de manera directa e indirecta más de 1 millón de dominicanos. En esto juegan un papel muy importante estilistas, maquilladores, especialistas de diseños de uñas, esteticistas, laboratorios de productos de belleza que fabrican y exportan, e incluso el servicio de delivery que transporta dichos productos. Todos estos empleos dependen de un esquema de negocio que ya tiene una fuerte carga impositiva establecida, porque nuestros negocios pagan TCS, pagan los aranceles y el ITEVI de los productos importados, pagamos impuestos a los ayuntamientos por conceptos de letrero, recogida de basura, pagamos el ITEVI del local, el agua, e impuestos de desechos sólidos e impuestos sobre la renta. Los representantes del gremio Unibella dijeron estar abiertos a participar en las vistas públicas para que sean tomadas en cuenta las implicaciones de la reforma fiscal en el sector belleza, que estiman aporta más de 2.000 millones de pesos anuales a la economía nacional. El vocero de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, José Castillo, advirtió de las consecuencias que podría ocasionar que se aplique el 16% de impuestos que contempla la nueva reforma fiscal. Eva Santana conversó con él y nos tiene más detalles. Para José Castillo, vocero de FENABANCA, el aumento del 16% de impuesto no es aplicable, medida que representaría la construcción de un cementerio de bancas de apuestas en el país. Un impuesto selectivo a la venta bruta de los juegos de azar, específicamente de las bancas de lotería. Las bancas de lotería, hay un sistema
de juego que no permite transferir eso. Tú no le puedes colocar un 16 porque el banquero tiene un 8% para la operación general del negocio, los gastos, las ganancias, los beneficios, porque nadie hace un negocio para perder. Explicó que de aprobarse este incremento, entonces las bancas que sí tributan tratarán de evadir los impuestos, incrementando la informalidad de las bancas de apuestas en la nación. El Congreso y el gobierno persisten, insisten y de manera arbitraria colocaran ese 16% a las bancas de lotería, no van a cobrar ni un solo centavo. Y esto contribuiría a que el grupo que está pagando ahora mismo se irían a la informalidad. Por ese motivo dio como solución formalizar las bancas que no pagan impuestos, ya que con esto el gobierno podrá recaudar el valor contemplado en la reforma. Andan buscando 1.512 millones de pesos para la reforma. Nosotros decimos que el Estado puede percibir mucho más de eso si regulariza correctamente. Hay un plan de regularización que el gobierno dominicano se dio en el año 2022 y hasta el día de hoy no se ha culminado ni se saben las bancas que califican o no. Este grado de informalidad en el sector de bancas de apuestas fue detectado a través del último censo realizado en el año 2022 por el gobierno, el cual sigue sin tomar medidas. Eva Santana, Noticias Un Mundo. Cambiamos de tema. La Procuraduría General de la República informó que investiga las circunstancias en las que murió el adolescente David Flores, de 17 años, quien falleció mientras se encontraba detenido en el destacamento policial de Villaverde, en La Romana, donde fue llevado en cumplimiento de una orden de arresto. Explicó que el menor fue llevado a la dependencia policial luego de ser dado de alta por el personal del centro médico donde fue atendido, tras haber sido impactado por 2 disparos en ambas piernas mientras se encontraba en una fiesta clandestina en la calle Bermúdez del sector Villaverde de esta ciudad. Añadió además que David tenía varios procesos abiertos por violar los artículos del Código Penal Dominicano. Ya estamos de regreso con más informaciones. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías, Franklin García Fermín, reveló que la comisión designada por el presidente Luis Abinader para estudiar el plan de fusión entre el MINER y el MESID se reunirá por primera vez este viernes. Esta asamblea se llevará a cabo con la finalidad de llegar a un consenso con los diferentes sectores involucrados. Estamos en los inicios. Hoy viernes, hay una reunión en el MAP donde vamos a reunirnos, la primera reunión de la comisión. Estos fondos pues son muy importantes porque permiten que puedan comprar tecnología, que puedan pagarle a los investigadores. Es decir que estos fondos son fundamentales para apoyar la investigación científica en el país. García Fermín ofreció estas declaraciones antes de iniciar el acto de presentación de libros científicos generados por investigaciones realizadas en el país, auspiciados por el Ministerio de Educación Superior. En otra noticia, el presidente Luis Abinader designó a José Florentino Rodríguez como vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, en adición a su actual cargo como presidente ejecutivo del Consejo de Directores del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas, según se informó a través del decreto 591-24. Según opiniones encontradas sobre esta nueva designación, la comunidad espera que bajo el liderazgo de Rodríguez se logren avances significativos en la modernización del sistema eléctrico. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y la Alcaldía de San Cristóbal firmaron un convenio mediante el cual se comprometieron a formular un plan de ordenamiento territorial en las comunidades de Atillo, Atodamas y San Cristóbal. Este convenio tendrá inversión de $208,000, los cuales serán aportados por la EGI. Lo que estamos es sentando las bases para que no se acreciente la vulnerabilidad y poder tener un instrumento para reducir la vulnerabilidad. Es mucho más desafiante componer el entuerto que evitar que haya nuevos entuertos, ciertamente, pero la idea sería que tengamos un instrumento para decir, ya sabemos que a la vera del río no se puede construir. Y aunque haya una construcción, ahí viven, por ejemplo, los más vulnerables, tenemos que ver cómo desarrollamos proyectos para
decir, vamos a mover a esta gente, pero ya esto es una fase posterior hacia la cual tendremos que caminar. Pero primero tenemos que tener el instrumento legal que nos diga claramente dónde sí y dónde no y por qué. El ministro de Economía, Paveliza Contreras, reveló que el gobierno tiene planificado desarrollar otros acuerdos de ordenamiento territorial en otras demarcaciones del país, como en Verón, Punta Cana. La organización sin fines de lucro Techo anunció su campaña anual Unidos bajo un mismo techo, el cual movilizará a más de 2.500 voluntarios en 6 ciudades del país para recaudar fondos destinados a la construcción de más de 50 viviendas en comunidades vulnerables. Como entidad relacionada al sector vivienda, su director ejecutivo Jorge Fernández exhortó al gobierno dominicano consensuar con diferentes sectores la reforma fiscal que podría agravar el costo de las viviendas. Muy contentos de participar por 8º año consecutivo en la gran colecta anual. Exhortamos al empresariado dominicano y a cada uno de los dominicanos a que se pongan la mano en los bolsillos y saquen lo que puedan dar. Porque con ese simple aporte en los semáforos, a través de las cuentas y a través de las plataformas que vamos a tener disponibles para realizar sus donaciones, podemos brindarle a una cantidad importante de dominicanos una vivienda digna. Este año se han construido más de 70 viviendas y en estos 15 años se han construido más de 1.250 viviendas en diferentes comunidades. Hemos trabajado en Santo Domingo, por ejemplo, en comunidades de Los Alcarrizos, en San Luis, en Santo Domingo Este, en Hato del Yaque, en Santiago, también en provincias en La Vega y recientemente también este año estamos trabajando en Elías Piña, en la zona fronteriza. Desde sus inicios en República Dominicana hace 15 años, Techo ha movilizado a más de 50.000 jóvenes voluntarios y ha construido más de 1.200 viviendas en el país. El Ministerio de Administración Pública, a través de su ministro Sigmund Freud, desmintió que en la gestión del presidente Luis Abinader se haya registrado un incremento desmedido de la nómina pública. Freud precisó que entre 2020 y 2024 el número de empleados públicos creció en 63.373, lo que representa un aumento del 11.41% en comparación con agosto de 2020. Destacó que esta cifra es considerablemente menor a los incrementos registrados en gobiernos anteriores. En este contexto, Freud resaltó que la administración del presidente Luis Abinader ha sido la que menos empleados ha sumado a la nómina pública en los últimos 16 años. De esta manera, nosotros finalizamos esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Será hasta una próxima entrega.